Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá esta mañana tan lluviosa y un poquito complicada para los movimientos, pero gracias por acompañarnos a las personas que están aquí en el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y también a las personas que nos están viendo por internet. Mi nombre es Oscar Serrano, soy periodista y soy coordinador del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo. El programa de transparencia es digamos que la parte del centro que trabaja todo lo que tiene que ver con acceso a la información desde el punto de vista legal, sea llevando litigios, como ustedes conocen que se han llevado varios casos, y también incidiendo en la discusión pública de reglamentos, de leyes que afectan el acceso a la información. Y el día de hoy vamos a hacer algo que me llena de mucho orgullo y para lo cual agradezco el trabajo de todas las personas que han colaborado, que las van a conocer pronto, que es que por primera vez pues vamos a estar haciendo una presentación de una evaluación que hicimos de una legislación, que es la legislación de acceso a la información en Puerto Rico, la ley 141 de 2019. Hicimos una evaluación de cómo el gobierno ha estado cumpliendo con esa ley y cómo no ha estado cumpliendo con esa ley, y eso es lo que vamos a hacer la mañana de hoy. Es la primera vez que hacemos este tipo de evaluación en el programa de transparencia y espero que sea no sea la última, ¿no? Quiero agradecer la presencia también de los compañeros de la prensa que vienen a cubrir la actividad de hoy. Les agradecemos también y es un tema que les afecta directamente. De igual manera, pues agradecemos particularmente la presencia del fiscal Ramón Mendoza y personal de la oficina del panel de fiscal especial independiente, a quienes invitamos particularmente porque la oficina del panel de fiscal especial independiente es actualmente la única entidad de gobierno que fiscaliza a los municipios. Y este cumplimiento de la ley de transparencia también incide sobre los municipios, como verán. Así que agradecemos que ellos estén aquí y puedan tener de primera mano la información. Brevemente, para pues, introducir el tema, como muchos de ustedes sabrán, el derecho de acceso a la información en Puerto Rico es de rango constitucional. Lo tienen todos los individuos, no solamente los periodistas. Es un derecho que aplica a todo ciudadano. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo reconoció en el caso de Soto versus Jiménez Muñoz en el 1982, caso que este año ya cumplió, porque fue en marzo que fue emitido, el caso que cumple 40 años este año. Así que en ese sentido también estamos celebrando de cierta manera los 40 años del caso de Soto versus Jiménez, que es el caso que establece el derecho constitucional de acceso a la información en Puerto Rico. Toda información, lo que implica ese derecho en Puerto Rico es que toda información que el gobierno tenga se presume pública. No se presume confidencial, se presume pública. Es decir, se presume que cualquier ciudadano no tiene que tener ningún motivo particular y no tiene que cumplir con mayores exigencias, simplemente puede solicitar a la agencia que sea la información que entienda pertinente que quiere conocer. Si el gobierno entiende que esa información, por alguna razón, no debe ser entregada, por alguna de las razones que el tribunal ha reconocido, pues es la responsabilidad del gobierno establecer por qué. Y eso es lo que significa la presunción. El ciudadano no tiene que explicar nada, no tiene que justificar nada, simplemente pedir información y se supone que se le entregue, ¿no? Después de varios intentos fallidos, finalmente en el 2019 se convierte en ley la Ley de Transparencia y Procedimientos Expeditos para el Acceso a la Información, la que conocemos como la Ley 141 de 2019. Esta ley es una ley imperfecta. Es imperfecta porque a pesar de que establece por primera vez un marco estatutario del derecho de acceso, y de paso, el derecho de acceso no depende de que la ley lo reconozca, ya existe a nivel de rango constitucional, ya existe. O sea, la ley lo único que puede hacer es facilitar, dar parámetros, establecer algunas pautas de funcionamiento. Eso es lo que puede hacer una ley. En este caso la ley decimos que es imperfecta porque se aprobó sin incluir unas enmiendas que distintos grupos pedimos que se incluyeran para hacerla más eficiente, incluyendo el Centro de Periodismo, que había pedido unas enmiendas particulares junto con otro grupo. Así que ese es el estatuto que tenemos, ese es el estatuto que hoy vamos a ver cómo el gobierno está cumpliendo, pero de entrada establecemos que es un estatuto que nosotros hemos dicho desde siempre que es imperfecto porque le adolece de unas fallas para que pueda ser más eficiente para el público y la prensa.
A más de 3 años de la aprobación de esta ley, pues el CPI evalúa cómo en la rama ejecutiva, 120 agencias, 78 municipios, pues están cumpliendo con esta ley. La ley la aplica a todo el gobierno, a todos los municipios, a todas las agencias, incluso a la rama judicial también le aplica la ley. El informe que presentamos hoy recopila datos específicamente sobre unos aspectos de la ley, que es la designación y ejecución de los oficiales de información. La ley dice que cada agencia de gobierno, cada municipio, cada dependencia gubernamental tiene que designar unas personas. Estos no son nombramientos nuevos, son dentro de la misma plantilla de la agencia, tiene que designar unas personas que son oficiales de información. Esas personas son las que van a recibir las solicitudes de ciudadanos. Es importante que esas personas estén designadas porque poco vale que exista el derecho si cuando el ciudadano va, pues no hay nadie encargado de atenderlo sobre esto, ¿no? de cerciorarse de que en efecto recibe la información que está pidiendo. Así que por eso es que la ley dice que tiene que haber unos oficiales de información. Y estamos viendo cómo se ejecutó la designación de esos oficiales de información. Los datos analizados en este informe, los oficiales de información y otros aspectos que los compañeros van a explicar. Los datos analizados en este informe fueron recopilados como resultado de una iniciativa del licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, que está aquí a mi izquierda, abogado del interés público del programa Equal Justice Works en el CPI, y el esfuerzo que él lideró por meses con estudiantes voluntarios del programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, sin quienes este trabajo no se pudo haber hecho, porque ya verán lo pues titánico que es velar el cumplimiento en 100 y pico de agencias y 78 municipios, ¿no? El licenciado Carlos Ramos se va a estar encargando de la presentación del informe. La profesora Marilucy González Báez nos acompaña, está a la izquierda del licenciado Ramos Hernández, es la directora del programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Inter, a quien le agradecemos el apoyo que ha tenido al Centro de Periodismo desde hace 15 años, desde que se fundó en esta facultad, ha estado apoyando al centro, así que le agradecemos su apoyo continuo a nuestra gestión. En representación de todos los estudiantes que hicieron trabajo pro bono en este informe, están las estudiantes Gabriela Vélez Martínez, ¿correcto, Gabriela? Y también la estudiante Génesis Rivera Carrasquillo. Además de ellas, hicieron trabajo pro bono Lía Sofía Di Fiore, Tavares Cortés, Adriana Muñoz Mena, Jorge Flores Torres y Abner Otero Rosario, a quien otra vez agradecemos su disponibilidad y su compromiso con este proyecto. Les he explicado ya un poco cómo funciona la ley 141. Yo creo que debemos pasar ya directamente a la presentación del informe. Debo decir que al finalizar la presentación vamos a atender algunas preguntas de los compañeros, así como cualquier pregunta que venga por la vía electrónica. También el informe va a estar disponible impreso para todo el que quiera llevarlo, conservarlo y mantenerlo de referencia. El informe también está en la página electrónica del Centro de Periodismo Investigativo. Así que sin más, lo dejo con el licenciado Ramos Hernández. Muchas gracias, Oscar. Saludos y muchas gracias a las personas, ¿verdad?, que nos acompañan en la mañana de hoy, ya sea de manera presencial o virtual por las redes del CPI. La preparación de este informe sobre el estado de la transparencia en Puerto Rico es el resultado de un año de labores de este servidor como abogado de interés público en el CPI y becario de la organización Equal Justice Works. En mi primera intervención voy a presentar un poco unas observaciones generales del método y el proceso investigativo del informe. Luego pasaremos con la profesora Marilucy González, directora del programa Pro Bono de esta facultad, que hablará sobre el trabajo importantísimo que han hecho el grupo de estudiantes, y luego las dejaré, ¿verdad?, con Gabriela y con Génesis, que resumirán los hallazgos más importantes del informe. Y al final pues retomo yo la palabra para redondear las conclusiones, recomendaciones, así como hablar de las 2 demandas que se presentaron en el día de ayer en contra de varias agencias y municipios, velando el cumplimiento de esta ley. Como comentaba Oscar, esta ley se aprobó hace más de 3 años y los distintos elementos que vamos a evaluar hoy debieron de haber estado en vigor hace más de 2 años. En el CPI nos dimos la tarea de investigar en específico si los oficiales de información habían sido designados, adiestrados y si estaban en cumplimiento con las funciones que le delega esta ley. Esto para las más de 120 agencias y los 78 municipios. Estos funcionarios son las personas llamadas a ejecutar la ley, son el contacto central en el gobierno para atender solicitudes de información pública
que puede presentar cualquier persona, sea un miembro de la prensa o no. Sin ellos, genuinamente, ejecutar la ley sería casi imposible. O sea, la pregunta es, ¿cómo evaluamos el desempeño del gobierno con su política pública de transparencia gubernamental? Pues necesitamos datos y estadísticas. Y aquí encontramos uno de los primeros retos de este informe. Y es que la ley de transparencia no dispone de un proceso para que el gobierno genere datos centralizados sobre su cumplimiento con las disposiciones de la ley. Así que la falta de recopilación de estadísticas oficiales fue una limitación para el informe y es una barrera sistémica, que es un reto continuo para las personas que interesan fiscalizar el cumplimiento del gobierno con este tema. Así que con la ayuda de estudiantes voluntarios pro bono se llevó a cabo un ejercicio de recopilación de datos utilizando los mismos mecanismos que establece la Ley 141. Es decir, enviamos más de 100 solicitudes de información pública escritas a diversas entidades gubernamentales. El método de investigación se divide, digamos, que en dos periodos de tiempo. Primero, en enero de 2022, a comienzo de este año, el CPI envió una solicitud a la Fortaleza, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, GP, y a la Puerto Rico Innovation Technology, PRITS. Esto en respuesta a una carta circular que había enviado la Secretaria de la Gobernación, en la que les requería a las distintas entidades gubernamentales, desde julio del 2021, que cumplieran con disposiciones de la Ley de Transparencia, entre ellas los datos y las estadísticas que nos importan, que son si se habían designado o no los oficiales de información y que le enviaran a la oficina de la gobernadora el contacto de esas personas. En respuesta a esta solicitud de estas tres agencias, recibimos en febrero del 2022 una serie de tablas que nos permitieron corroborar que en efecto la gran mayoría de los oficiales de información se habían nombrado a los 121 entidades de la rama ejecutiva. De ahí el CPI creó un directorio público que recoge la información de contacto de estos funcionarios. El segundo periodo de tiempo de la investigación ocurrió en verano del 2022 y es que queríamos constatar si los funcionarios designados como oficiales de información, uno, continuaban en sus puestos, si la información de contacto de la mayoría de estos oficiales estaba en la página web de las entidades, y aprovechamos entonces esta verificación para ver a su vez si en las páginas de las agencias estaban unos informes mensuales estadísticos que supone que todos los oficiales de información rindan, que incluye el número de la solicitud, el tipo de la solicitud y el estatus de la solicitud que ha sido enviada. La mayoría de las agencias no estaban cumpliendo con los informes estadísticos, así que se escogió una muestra de unas 22 agencias, aquellas las que reciben mayor presupuesto en Puerto Rico y que tienen rango constitucional, y se les hizo una solicitud por escrito solicitándole que nos enviaran sus informes mensuales para analizarlos, a ver si habían datos relevantes que valían la pena informar. A ese grupo de agencias, además, se les requirió que nos dejaran saber si sus oficiales de información habían sido adiestrados, capacitados, porque la ley requiere que reciban unos adiestramientos sobre el alcance de sus funciones y sobre la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia de este derecho constitucional. En ese periodo, ¿verdad?, de la investigación, además, añadimos a los 78 municipios, ¿verdad?, un poco en parte también, y así se habla en el estudio, a raíz de la ola, ¿verdad?, de los diferentes casos de corrupción que estaban ocurriendo en el país, pues pensábamos que era tiempo de fiscalizar también en la labor de los municipios con las personas centrales encargadas de cumplir temas de transparencia gubernamental en los municipios. Se le preguntó por vía telefónica, luego de manera escrita por medio de solicitudes de información, que nos dieran los nombres de sus oficiales de información designados y una carta oficial que certificara eso. Como dije, todo este trabajo, contactar a las agencias, llamar a los municipios, mensajes de seguimiento, estamos hablando de casi 200 entidades gubernamentales, no hubiese sido posible gracias al trabajo de las estudiantes pro bono de esta facultad, que dedicaron cientos de horas, ¿verdad?, para cumplir con estas labores. Así que antes de pasar con los hallazgos, los dejo con la profesora Marilucy González Báez, que dirige este programa, para que hable del trabajo y lo que hicieron las estudiantes. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco en primer término al Centro de Periodismo Investigativo y al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández la invitación que nos han hecho para participar en esta actividad en el día de hoy. Esta Facultad de Derecho ha tenido el honor y la dicha de que el Centro de Periodismo Investigativo haya iniciado y mantenido sus labores desde nuestra casa. De manera muy especial atesoro el trabajo del CPI, pues junto al anterior decano Negrón Portillo dimos paso al desarrollo desde esta facultad al proyecto que Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano nos presentaron en aquel momento
ya hace más de 10 años, como bien indica el compañero, 15 años. Este proyecto que hemos visto crecer de la mano de Carla Minet y su equipo de trabajo, se ha insertado en la esfera pública como uno de esencial importancia para nuestro país. Y por ello les reconozco, admiro y agradezco su labor. A través de los años, el CPI entonces ha sido uno de esos espacios de desarrollo de trabajo legal voluntario de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Nuestro programa responde y busca atender el impacto que tiene el limitado acceso a la justicia en la vida de las personas y comunidades de limitados o escasos recursos económicos en Puerto Rico, que cada vez se amplía más, ¿verdad?, ese conjunto de personas por las medidas de austeridad que ha impuesto la Junta de Control Fiscal. En esta experiencia práctica se promueve el desarrollo del pensamiento y el análisis crítico, la responsabilidad social y la conducta ética mediante una reflexión constante sobre el ejercicio ético de la profesión legal, el servicio legal voluntario, el acceso a la justicia y el funcionamiento y mejoramiento del sistema judicial. La experiencia del trabajo legal voluntario que realizan nuestros y nuestras estudiantes se lleva a cabo en distintos ambientes de práctica donde se atienden asuntos relacionados al discrimen, la marginalización, la pobreza, etc. Así que cuando este joven abogado se nos acercó para explicarnos su proyecto y explorar nuestra colaboración, pues con mucho entusiasmo acogimos su propuesta. Hoy vemos aquí el resultado, ¿verdad?, de esa estrecha colaboración con el CPI. Les resumo brevemente la participación de las estudiantes en este proyecto. Este equipo de estudiantes comenzó a colaborar a partir de febrero de este año, como bien explicó Carlos Francisco, cuando se recibió la primera entrega de información en el CPI. Ellas y ellos ayudaron a corroborar los datos de contacto de los oficiales de información en las agencias para luego desarrollar unos directorios disponibles que hoy están disponibles al público en general. En junio o entre junio y agosto de este año, el equipo de estudiantes realizaron decenas de llamadas y enviaron cientos de solicitudes de información, mensajes de seguimiento, tanto a agencias gubernamentales como a los municipios. Asimismo, los y las estudiantes ayudaron en la preparación y redacción de acciones judiciales que el CPI presentó y sigue presentando, de las cuales se hablará más adelante. Esta experiencia nos parece que aporta a la formación del estudiantado, ya que suplementa de forma práctica los conocimientos que van adquiriendo aquí en las aulas. Además, les pone en contacto con esa lucha importante y constante de acortar la brecha que existe entre el acceso a la justicia. En este caso, aspectos de transparencia en las gestiones gubernamentales y de acceso a la información que requiere cualquier persona. Agradezco al CPI y a Carlos Francisco la oportunidad de desarrollar profesional y éticamente a las estudiantes y los estudiantes que han participado en estos proyectos. A las y los estudiantes, muy bien representadas aquí por estas dos jóvenes, reconozco su esfuerzo, compromiso y responsabilidad social en el desempeño de este trabajo y para el mejoramiento de nuestro país. Muchas gracias, estudiantes, y a ustedes, CPI. Gracias, Marilucy. Ahora pues pasamos con Gabriela Vélez Martínez y Génesis Rivera Carasquillo, que una va a estar comentando los hallazgos en cuanto a las agencias y otra los hallazgos en cuanto a los municipios. Adelante, compañeras. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriela Vélez Martínez, soy estudiante de segundo año de la facultad. Llevo trabajando en este proyecto como estudiante pro bono desde el pasado verano. Junto a mis compañeras y compañeros, asistí al licenciado Carlos Francisco Ramos y al CPI en la investigación sobre el cumplimiento por parte de las agencias con la Ley 141 del 2019. Luego de la solicitud de información enviada en enero del 2022, el CPI pudo corroborar que el 98% de los oficiales de información fueron designados por la rama ejecutiva. Resaltamos que un número significativo de estos funcionarios fueron nombrados luego de que la Secretaría de la Gobernación emitiera la carta circular en julio del 2021. Pero el 25% de los oficiales de información en la rama ejecutiva fueron designados con posterioridad y en respuesta a solicitudes de información cursadas por el CPI.
Cuando me uní al equipo de trabajo en verano del 2022, seleccionamos una muestra de alrededor de 20 entidades gubernamentales, como un ejercicio de corroboración si en sus páginas web contaban con un enlace sobre la ley de transparencia. Durante esa búsqueda inicial nos topamos con que eran muy pocas las páginas que contaban con un enlace sobre la ley de transparencia para solicitar documentos públicos, la información de contacto de sus oficiales de información o con los informes mensuales. Luego de la entrega de información en febrero de 2022 por parte de las agencias, solo el 39% de las agencias tiene disponible en sus páginas web la información de contacto de sus oficiales de información. Al día de hoy, la Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto aún no tienen disponible en sus páginas web un directorio centralizado con esta información de contacto. Esta información, cabe destacar, solo está disponible en la página web del CPI. Luego de la búsqueda inicial, decidimos solicitar a varias agencias gubernamentales los informes mensuales sobre las solicitudes de documentos públicos y si habían completado los adiestramientos de sus oficiales de información que mandata la ley. Hubo agencias que nos enviaron la información dentro del plazo establecido en ley, pero la gran mayoría se le tuvo que dar seguimiento en más de una ocasión y hubo muchas que ni tan siquiera nos respondieron. Ahora bien, podemos informar que de una muestra de 22 entidades gubernamentales, solo 13 habían ofrecido a sus oficiales de información los adiestramientos educativos que requiere la ley. Desde que entró en vigor esta ley, solo el 26% de las agencias han rendido al menos uno de los informes estadísticos mensuales requeridos por la ley, que recoge el número de solicitudes de información recibidas, el tipo de información solicitada y el estatus de estas. Y finalmente, solo el 18% tiene disponibles estos informes en sus páginas web. Para mí, participar de este proyecto me lleva a reflexionar que el gobierno no tiene como prioridad que las personas en Puerto Rico tengan acceso a la información pública, un derecho consagrado en la Constitución de Puerto Rico. Además, me preocupa que estas entidades gubernamentales no cuentan con los recursos necesarios para adiestrar a sus oficiales de información. Desafortunadamente, me topé con la lamentable realidad que muchas personas experimentan al navegar en estas páginas web. No están al día y no son accesibles y fáciles para una persona común y corriente. Realmente espero que a raíz de este informe el gobierno reconozca su responsabilidad de garantizar la implementación eficaz de la ley de transparencia para que busca viabilizar y proteger un derecho reconocido constitucionalmente para todas y todos los puertorriqueños. Muchas gracias. Y ahora los paso con mi compañera Génesis. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Génesis Rivera Carrasquillo, yo soy estudiante de cuarto año de esta facultad. Llevo trabajando en este proyecto como estudiante pro bono desde el semestre pasado. Junto a mis compañeras y compañeros asistí al licenciado Carlos Francisco Ramos y al CPI en la investigación sobre el cumplimiento por parte de los municipios con la Ley 141 de 2019. Específicamente, nosotros establecimos un proceso, un plan para determinar cuáles municipios habían designado a sus oficiales de información. Como parte de la estrategia, cada uno de nosotras y nosotros contactó alrededor de 15 municipios, inicialmente mediante llamadas telefónicas. Durante este proceso de las llamadas telefónicas, todos tuvimos experiencias particulares, pero también tuvimos varias experiencias parecidas. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos enfrentamos a teléfono y a extensiones de teléfono que no funcionaban o que por alguna razón nadie atendía. Cuando por fin alguien nos atendía, usualmente nos pasaban con el Departamento de Recursos Humanos, porque el personal del municipio entendía que ese era el departamento que nos podía hablar sobre nombramientos de oficiales de información. Pero usualmente el Departamento de Recursos Humanos tampoco sabía de qué estábamos hablando, ni sabía de estos puestos o estos roles. También nos pasó mucho que nos refirieron al Departamento de Tecnología de Información o el Departamento de Tecnología del municipio,
porque hacían una asociación con el nombre de oficiales de información y tecnología de información. Sin embargo, ese departamento no tiene nada que ver con el rol de un oficial de información. El departamento de tecnología de información se encarga de manejar esos sistemas computarizados del municipio, todo lo que tenga que ver con computadoras, sistemas de información y eso, no con solicitudes de información pública. Luego de este proceso de las llamadas telefónicas, nosotros procedimos a hacer unas solicitudes ya oficiales mediante correo electrónico, utilizando, ¿verdad?, los mecanismos que nos provee esta ley. ¿Qué estamos pidiendo en estas solicitudes de correo electrónico? Pues estábamos pidiendo, que ya el licenciado Carlos Francisco lo mencionó, si el municipio había designado a sus oficiales de información, si lo había designado, quiénes eran estas personas, o sea, cuáles eran sus nombres, sus puestos en el municipio, sus números de teléfono y sus correos electrónicos. Si no lo habían designado, lo que le solicitábamos era una certificación o algún tipo de documento oficial en que nos dijeran que estaban en incumplimiento con la ley. En mi experiencia, ninguno de los municipios que yo contacté había designado a sus oficiales de información, o sea, antes de que nosotros hiciéramos nuestro acercamiento. Para mí, o la impresión que yo tuve fue que ninguno conocía de esta ley, o por lo menos que le aplicaba a los municipios. Según ellos me explicaron, o la mayoría de los municipios me explicó, hasta ese momento las solicitudes de información se trabajaban dependiendo de lo que se estaba pidiendo. Casi todas iniciaban en la oficina del alcalde o de la alcaldesa y de ahí se canalizaban a las distintas otros departamentos y oficinas del municipio, otra vez dependiendo de lo que se estaba pidiendo. Sin embargo, yo creo que ellos no entendían bien el concepto de información pública que hace referencia a la ley. Ellos, cuando me hablaban de este proceso de pedir información y cómo se estaba haciendo hasta ahora, era más información de una persona particular que necesitaba tal carta, por ejemplo, para presentarla al CRIM. No necesariamente una información que no tuviese que ver directamente con esa persona. Como mencionó el licenciado también, este proceso nos tomó varios meses. Además de esas primeras llamadas y de esos primeros correos electrónicos, tuvimos que enviar más llamadas, tuvimos que hacer más llamadas de seguimiento y enviar otros correos electrónicos de seguimiento. Al final de la información recolectada llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, que el 68% de los oficiales de información en los 78 municipios fueron designados con posterioridad y en respuesta a las solicitudes de información cursadas por el CPI, o sea, esos correos electrónicos que enviamos. El 76% de los municipios han designado a sus oficiales de información y apenas 2 municipios tienen disponible en sus páginas web la información de contacto, o sea, su nombre, correo electrónico y el número de teléfono de estos oficiales de información. El 83% de los municipios que tienen alcaldes o alcaldesas afiliados al Partido Popular Democrático han designado a sus oficiales de información, mientras que el 68% de los municipios que tienen alcaldes o alcaldesas afiliados al Partido Nuevo Progresista ha designado a sus oficiales de información. Ningún municipio ha rendido sus informes mensuales, que lo mencionó ahorita, estos informes que los requiere la ley el licenciado, y solo pudimos constatar que el municipio de Sidra ya había adiestrado a sus oficiales de información. Gracias, Génesis y Gabriela, ¿verdad? Y a los demás compañeros que están aquí también presentes del programa Pro Bono, que sin ellos esto no se pudiese haber realizado. Quiero enfatizar las cifras más importantes que las compañeras acaban de ofrecer. Aunque el 98% de los oficiales de información fueron designados en la rama ejecutiva, solo el 39% de las agencias tiene disponible en su página web la información de contacto de estos funcionarios. Aunque el 76% de los municipios ha designado a sus oficiales de información, solo 2 municipios tienen disponible en su página web, que de paso me atrevo a decir que la mayoría de los municipios no tienen páginas web, sino se comunican a través de las redes sociales. Y a no ser por las peticiones que envió el CPI, hoy no se hubiesen nombrado el 25% de los oficiales de información en la rama ejecutiva y el 68% en los municipios. Desde hace más de 2 años, la ley requiere que en la página de la Fortaleza, en la página de OGP, tengan colgados un directorio centralizado con toda esta información y al día de hoy no lo han colgado.
donde único existe esta información, donde se puede encontrar, es en la página web del CPI, que están los 2 enlaces a los directorios. Quiero hacer otro dato que quisiera resaltar sobre los adiestramientos en las agencias, es que si bien 13 agencias de la muestra de 12 habían realizado los adiestramientos, 10 de ellas lo hicieron porque nosotros les preguntamos si habían adiestrado. O sea, lo hicieron después de la fecha que les preguntamos si habían adiestrado a sus oficiales de información. Como pueden apreciar, y aquí un poco pues vamos concluyendo, el cumplimiento y la ejecución del gobierno de Puerto Rico con la ley de transparencia es deficiente e inconsistente. El gobierno ha hecho muy poco para mejorar el estado de la transparencia en el país, seguimiento continuo al envío de apenas una carta oficial. Las designaciones en prácticamente todas las agencias y municipios, si estos oficiales no saben que han sido nombrados, no conocen sus responsabilidades de la ley, ni han entendido las decisiones judiciales que ha emitido el Tribunal Supremo sobre este derecho constitucional. Encima de esto, la mayoría de las agencias no han rendido sus informes estadísticos, por lo que tampoco hay datos confiables que nos permitan fiscalizar el cumplimiento de la ley y proponer cambios de política pública de manera informada y basadas en datos concretos. A raíz del informe emitimos una serie de recomendaciones y hemos tomado acciones judiciales. Las recomendaciones más importantes son la designación inmediata de todos los oficiales de información que aún no han sido nombrados en las agencias y municipios, la publicación inmediata de en todas las entidades gubernamentales en sus páginas web de la información de contacto, la capacitación inmediata de los oficiales que cuenten con experiencia en el derecho a acceso a la información pública. En el caso de los municipios, se debe considerar la posibilidad de que la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes y otros grupos asuman una responsabilidad y rol protagónico en coordinar estos esfuerzos. Y pedimos además que los informes mensuales estadísticos incluyan una serie de renglones que genuinamente permitan generar datos confiables. Por ejemplo, aunque a un solicitante se le debe dar la razón por la cual se le deniega la información, el informe mensual no tiene que explicar por qué se le denegó la información, así que no podemos tampoco saber si están aplicando correctamente el alcance de este derecho constitucional. A raíz del incumplimiento, y para intentar remediarlo, se presentaron dos demandas en el día de ayer. Específicamente, se demandaron a 3 agencias, al Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Vivienda, solicitándoles sus informes mensuales y que nos digan si han adiestrado a sus oficiales de información. Asimismo, se presentó una acción legal en contra de 16 municipios para que provean la información de contacto de los oficiales de información. A estos municipios se le envió esta solicitud hace más de 4 meses. Los municipios son Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toabaja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco. Y un poco, ¿verdad?, para concluir, espero que el lanzamiento de este informe, y lo hago como una exhortación a la Asamblea Legislativa, tome otra vez la batuta, porque está pendiente de aprobación el proyecto de la Cámara 1303, que tiene apoyo multipartita y que introduce enmiendas sustanciales a la actual ley de transparencia. El CPI ha sido muy activo en este proyecto de ley y varias de las enmiendas contempladas en esa pieza legislativa atienden parte de los hallazgos y las recomendaciones en este informe, que esperamos que tengan el resultado de comenzar a mejorar esta ley imperfecta y fortalecer el derecho constitucional de acceso a la información pública. Muchas gracias. Gracias a los compañeros. Quiero enfatizar que hemos recurrido al tribunal ayer para conseguir que se haga algo que se supone que estuviera hecho hace más de 2 años y medio. Porque la ley decía que había que hacerlo para principios del año 2020 y todavía encontramos que no se había hecho. Así que son unas demandas necesarias para hacer cumplir la ley, pero también totalmente innecesarias en el sentido de que las agencias y los municipios debieron haber tenido ya esto listo por mandato propio de la ley hace 2 años y medio. Lo que estamos tratando es que reconozcan que existe ese mandato y que lo cumplan, cosa que deberían hacer motu propio. También reconozco, antes de pasar a la sesión de preguntas, la presencia del representante Bernardo Márquez, que ha estado liderando precisamente las enmiendas que describió el licenciado Ramos Hernández a la ley 141, así que muchas gracias al representante por su presencia el día de hoy. ¿Preguntas sobre el informe o sobre las experiencias a cualquiera de los compañeros? Me gustaría que se abundara un poco sobre las deficiencias inherentes que tiene que tener la ley, que va más allá del cumplimiento en la ejecución, ¿no? y de qué manera el 1303 pues atiende esos defectos que tiene esta ley. La ley de manera estructural tiene varios problemas. Entre ellos hay un asunto, digamos, de los términos para responder a solicitudes, son bastante... Y aunque es bueno que ahora existen términos que antes no habían, la realidad es que las agencias de los municipios toman por
La actual ley son 10 días laborables, se puede prorrogar por 10 días más y digamos que el default es 20 días laborables y poco adrede cuando no quieren contestar para extender más el tiempo, y eso, digamos, en el caso de la prensa, pues puede matar una investigación en curso porque la agilidad o la premura pues no se cumple. Eso por dar un ejemplo. Otro ejemplo que yo creo que es importante mencionar y que entiendo que el proyecto de ley busca es el asunto de la educación al público sobre la ley y quién fiscaliza esta ley. Al final del día estamos fiscalizando nosotros que esté pendiente de la ejecución de la ley, y por otro lado no crea una obligación afirmativa, digamos, del Estado de educar no solamente a los oficiales de información, sino también al público en general sobre el alcance de la ley y este derecho, y entiendo que el 1303 atiende varios de esos asuntos y que son pasos en la dirección correcta para fortalecer el derecho. Si entendí bien, me aclara, ese adiestramiento de la ley, ¿quién se supone que lo dé? Cada agencia lo da a su manera, no hay un adiestramiento uniforme. No hay un adiestramiento uniforme, la ley, de hecho, y esto es un dato que está en el informe, nosotros le hicimos la solicitud de quién adiestra a los oficiales a la Fortaleza, a la oficina del gobernador, y ellos dijeron que ellos no han provisto los adiestramientos a sus propios oficiales de información porque la ley no es clara, estamos hablando del Ejecutivo, que ellos subsanaron eso designando a una persona abogada como uno de sus oficiales de información para que de manera informal adiestra a sus oficiales. No hay una persona encargada. Lo que de las muestras que pudimos hacer, hemos visto de todo. Personal, los abogados y abogadas de las agencias los adiestran, contratación de bufetes externos, agencias que ya tienen contratos con bufetes para que den esos adiestramientos, pero la realidad es que no hay una persona encargada de fiscalizar de que se den esos adiestramientos, y cada cual está haciendo lo que quiere, y eso ha tenido también un efecto adicional. Y es que una práctica recurrente que hemos visto que distintas agencias están añadiendo formularios, reglamentos, cosas que la ley no pide. Y un ejemplo claro que ponemos en el informe, por ejemplo, el Instituto de Cultura puertorriqueño tiene un formulario electrónico que te pide que digas para qué vas a utilizar la información, decir que cada vez que la vas a utilizar es información del Instituto de Cultura, y uno puede entender, ¿verdad?, algunas razones materiales que estén manejando, pero a todas luces esos requerimientos en ese formulario y una certificación de que no vas a usar la información si no es para lo que dijiste en el formulario que lo vas a utilizar, eso no cumple con los estándares judiciales porque no tienes que dar ninguna razón, ¿verdad?, de por qué solicitas o quieres trabajar con información pública. Así que los adiestramientos no están, y el efecto no solamente que cada cual los capacita a su manera, sino que internamente están desarrollando reglamentos y formularios que son contrarios a la ley y al derecho constitucional. ¿Hubo algún municipio que dio alguna explicación de por qué no tiene el oficial? La mayoría de los municipios era desconocimiento, pero la pandemia del COVID fue una razón recurrente que daban. Lo que pasa es que los nombramientos debieron de haber ocurrido antes de que llegara la pandemia del COVID, pero esa fue una de las razones, ¿verdad? Y las compañeras yo creo que pueden hablar de que se comunicaron bastante con los municipios sobre eso, pero esas fueron como las razones principales que dieron, pero en términos generales los municipios no sabían que esta ley les aplicaba. Y dicho sea de paso, me atrevo a decir que más de 20 municipios han sido demandados bajo la ley 141 desde que entró en vigor, y casos notorios, incluyendo el CPI, por ejemplo, para saber los salarios de empleados municipales, que fue en el caso contra el municipio de San Juan. Así que yo me entiendo que los municipios están al tanto, ¿verdad?, que cobijan información pública y que tienen que divulgarla. Quizás no conocían que había una ley que les regulaba los parámetros de esto, incluso que también hay elementos de información pública, está en el Código Municipal, así que por otros lados también saben que tienen unas responsabilidades. No sé si Génesis quiere decir algo de los municipios. No sé si creen. Lo mismo que mencionó el licenciado, como que por lo menos todos los municipios que no habían designado a sus oficiales de información, los que yo contacté, y creo que también todos los que contactaron mis compañeras y compañeros, era porque no conocían de la ley. Algunos te decían directamente, mira, no sé de qué me está hablando. Otros decían que devolvieran la llamada o que me iban a devolver la llamada o algo así, pero sabíamos que era que no conocían de la ley, no sabían de este rol de los oficiales de información. Yo quería añadir un comentario sobre los municipios a la pregunta de Cándida. Nosotros vemos importante fiscalizar cómo el municipio cumple con esta ley, porque los alcaldes
recurrentemente están individualmente y gremialmente buscando más poder para los municipios. Están buscando tener más recursos, están buscando recibir dinero directamente, no que pase por el Estado central, sino que lo reciban directamente ellos. Están buscando que funcione, que el Estado hace, se descentralicen y recaiga sobre ellos. Y nosotros creemos que independientemente de que eso se dé o no se dé, si reciban o no más, el punto es que a mayor responsabilidad reciban y más recursos reciban, más fiscalización hay que hacerle. Porque entonces lo que antes hacía el gobierno central o el dinero que antes manejaba el gobierno central se está bajando, digamos, a los municipios. Todavía hay necesidad de saber qué se hizo con ese dinero y qué se hace con esa autoridad. Eso no se desaparece cuando cae en el municipio, sigue habiendo necesidad de fiscalizarlo. Pensando en muchos municipios que los alcaldes, ¿verdad?, no tienen una formación profesional profunda, vamos a decir, no conocerán la ley y a la vez que no conocen la ley entienden a lo mejor que eso no es ni... En su mente durante la campaña nunca pasó nada de eso por su mente, de que tenían que dar cuenta. Estoy de acuerdo contigo, por eso lo pregunto. Sí. Pensando en un municipio, sin que nadie se ofenda aquí, como Maunabo, que es sumamente pobre y que hasta hace poco tenía alcaldes que, mira, apenas iban a la escuela, ¿sabes? No entiendo eso, por eso hago la pregunta. Sí. Yo añado un pequeño comentario. Quizás en reacción a eso, no hay tampoco un criterio de quién tiene que ser el oficial de información, o sea, que ¿verdad? Si, grado, profesión, etcétera, y eso varía. Ya hemos visto absolutamente de todo. Yo conozco, ¿verdad? Pudimos contratar abogados, CPA, choferes, asistentes administrativos que son oficiales de información, diciendo que esas personas no pueden ser oficiales de información siempre cuando estén adiestrados, pero que sabemos que los nombran para cumplir, para salir del paso y decir que los nombraron, no necesariamente que entienden el alcance de las funciones que tienen que cumplir. Así que un poco en esa dirección. Bueno, primero que todo, felicidades, gran encomienda e informe. Tengo varias preguntas, pero me voy a limitar a dos. Lo primero va por la misma línea sobre los oficiales. Me gustaría saber si encontraron casos o instancias en donde estos oficiales son entes privados, si tienen estadísticas al respecto y cuáles son las implicaciones en costos también, porque sabemos que nosotros mismos hemos visto varios bufetes encargados de las solicitudes de información que cuestan $300 la hora, ¿no? Y lo sabemos todos. Adicionalmente a eso, también me gustaría saber si pudieron adquirir información sobre ordenanzas de acceso a información a nivel municipal, ya que también hemos visto instancias en donde estas ordenanzas contradicen lo establecido en ley, ¿verdad? Y el derecho al final del día, estableciendo cosas como poder requerir costos o financiamiento para el tiempo que se dedica a uno como ente público a encontrar la información, ¿no? Por darles un ejemplo. Gracias. Varias respuestas. Encontraba los datos aquí. En cuanto a la primera, sí nos pasó. Todos los oficiales de información que nos dieron sus nombres son funcionarios públicos. Pero en varias instancias las comunicaciones casi apenas las tuvimos con funcionarios públicos. Hay un ejemplo bien preciso y hay uno que es bien claro, que es el caso de Orocovi, que en ningún momento hablamos con un empleado municipal. Todo el tiempo nos contactó un bufete de contratos que tiene contratos con el municipio de manera externa, incluso para decirnos que originalmente nos certificaron que no tenían oficiales de información y que con eso cumplían el requerimiento. Después nos dieron los nombres, pero nunca hemos hablado con los oficiales de información. Y eso pasó. En cuanto a los reglamentos, sí hay varios municipios que al mismo tiempo montaron el andamiaje completo. De hecho, a veces hubo mucha buena voluntad de los municipios, lo decimos en el informe, porque querían cumplir, o sea, logramos que la gran mayoría cumpliera. Nosotros, ¿verdad?, le dábamos la opción, mira, puedes certificarme que estás en cumplimiento y eso para mí me basta para mis estadísticas, pero preferían pasar por el ejercicio de nombrarlo. Muchas veces querían que se reuniera la asamblea la legislatura municipal, querían hacer una ordenanza y algunos de los reglamentos que nos enviaron, pues hay varios elementos. Ahí hay un asunto también que es el Código Municipal, que se aprobó después de la Ley 141, y el Código Municipal sí contempla, por ejemplo, costos que cobren,
por tramitar información pública, aunque la ley 141 dice que es gratuito, ¿verdad? Al menos que sean reproducciones. Así que ahí hay una interpretación que al día de hoy, ¿verdad? Aunque es posterior, pues habría que pensar que con los municipios sí pueden cobrar por entregar información pública, y hay muchos municipios que están al tanto de eso, y aunque hacen una ordenanza municipal, un reglamento bajo la ley de transparencia, aprovechan y meten asuntos del Código Municipal que permite que cobren por la entrega, la búsqueda incluso de información pública. Y sí, creo que esos datos en el informe están, identificamos la cantidad de municipios que tienen esos formularios o digamos ese andamiaje más completo de cómo trabajar solicitudes de información pública. Buenos días a todos y a todas. Cristina Miranda de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, entusiasmadísima con el informe. Mi pregunta es a futuro, ¿verdad? Y partiendo de lo que acaba de mencionar de la buena voluntad, yo creo que en muchas ocasiones es falta de desconocimiento, sobrecarga de trabajo, limitación de recursos. En lo particular en la Liga de Ciudades, a nosotras nos interesaría establecer una conversación con ustedes. Creo que hablamos en un momento sobre cómo podemos apuntar, ¿verdad? O apoyar este proceso tan importante, porque ciertamente es un cambio de paradigma de cómo se ve el acceso a la información. Así que cuentan con nosotras en la Liga para llevar a cabo estas conversaciones. Creo que es importante también el asunto del contexto, ¿verdad?, de las limitaciones que tienen los municipios ahora mismo, no como una excusa, porque el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, pero sí para contextualizarlo. Así que hay un interés de parte de nosotras, de nuestra organización, de ver cómo más podemos colaborar con este proceso. No, y lo agradezco porque creo que es bien importante, la buena voluntad está. Yo creo que es un asunto de coordinación, de entender los procesos, los adiestramientos correctos con recursos que conozcan el alcance de la ley, y creo que mientras más personas y organizaciones, ¿verdad?, puedan trabajar y ayudarnos, creo que lo vamos a lograr. O sea, esto es un informe descriptivo, ¿verdad?, con una serie de recomendaciones, pero por eso hicimos diferentes exhortaciones tanto a la Asamblea Legislativa como por otro lado, ¿verdad?, a la Federación, a la Asociación y a la Liga para que, ¿verdad?, asuman un liderazgo en cuanto a este asunto, que lo que estamos pidiendo a primera instancia es sencillo, es que nombren a funcionarios con sus roles, que entiendan el alcance de las funciones y que la ejecuten, ¿verdad? Después hay otros aspectos de la ley, pero primero tenemos que montar, digamos, el aparato gubernamental para que después entonces podamos hacer otro tipo de trabajo de rendición de cuentas en temas de transparencia. Saludos, buenos días, agradecido por el informe y por el trabajo que han hecho. Yo tenía dos comentarios y, bueno, un comentario y una pregunta, de acuerdo con que lo han sugerido, ¿no?, de que en muchas instancias puede haber es una petición tan sencilla la que hacen, que es difícil pensar que proveer el nombre del oficial de información y en contacto sea algo que hay una intención de no cumplir, ¿no? A diferencia de entregar información, sí puede presentar un grado de brazos caídos, ¿no?, hasta que llegue la orden del tribunal de que hay que hacerlo. Así que por ese lado, pues pienso que, aunque me parece acertado y necesario la erradicación de los pleitos que anuncian, que paralelamente pues pueda haber también una estrategia más, digamos, de corte dialógico, ¿no?, como se sugería, ¿no?, la Federación de Alcaldes, la Asociación, la Liga de Ciudades, etcétera, para promover el cumplimiento. Entonces, por el otro lado, creo que esa es la contestación a esta pregunta, pero como el informe se enfoca en Ley 141, supongo que ni hablar de Ley 122, que es entonces la divulgación proactiva de información, que se supone que hay una serie de información que no haya ni que solicitarla, que esté disponible en los portales. Así que, de nuevo, sé que el proyecto o la investigación en esta etapa se enfocó en Ley 141, pero quería saber si la sospecha que tienen, que supongo que es la misma que la nuestra, porque habíamos hecho la resolución 199 de la Cámara que investigó este tema, es que casi nadie, por no decir nadie, está cumpliendo con Ley 122 que sigue vigente. Sí, empiezo por lo último. Es curioso porque incluso hay agencias que tienen unas páginas, porque la Ley 122 solo aplica al Ejecutivo, no a los municipios, de la publicación proactiva, que es algo que remediaría, por ejemplo, el proyecto de la Cámara 303, que aplicaría a todos. Pero digamos, hay agencias que tienen unas páginas de internet con un repositorio de información pública excelente, pero no te dicen quiénes son sus oficiales de información, no te habla de la ley, pues quizás todo, y que no tienes que
tenerlos. Por ejemplo, y doy un ejemplo, el negociado de energía tiene una página que tiene un montón de información. Pero hasta los otros días, ¿verdad? Sé que el profesor Pedro Sade de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la UPR les preguntó quiénes son sus oficiales de información, porque tienes toda esta información, pero hay información allí que yo no encuentro y que quiero preguntar. Y él lo sabía por el directorio, pero quería que lo publicaran en la página. Y después, en la respuesta a la solicitud, lo publicaron al otro día. Así que doy un ejemplo de que quizás hay un desfaz entre una cosa y la otra, o no saben que están en sintonía. En cuanto a lo otro, yo me atrevo a decir que el trabajo de seguimiento de los 4 meses de las estudiantes fue en el mejor ánimo de no llegar a las demandas. De hecho, yo les decía todo el tiempo, yo espero que no tengamos que demandar, porque es tan sencillo. Y de hecho, muchas veces pedían más tiempo porque querían que fuese con la ordenanza municipal, porque querían hacer todo el proceso y querían hacerlo bien. Pero se dio tanto tiempo que... Y la verdad es que también queríamos hacerlo como si fuésemos ciudadanos comunes y corrientes. Nos metemos en internet, nos metemos en la página de internet, qué encontramos, qué no encontramos, nos metemos en el Facebook del municipio, los emails que están ahí son los que sabemos, no tenemos otros emails, ¿verdad? Se envía la solicitud y que contesten. Pero se llamó muchas. Yo aquí hay varias compañeras que pueden hablar que sé que 10, 15 veces llamaban, los dejaban en línea y querían seguir llamando, porque precisamente al principio no querían demandar. Dije, no, lo vamos a lograr. Ya al final estaban un poco como, contra lo que estamos pidiendo es sencillo, licenciado, pues sí, apúnteme para redactar los hechos de la demanda, ¿verdad? Y explicar el tracto de cómo fue. Así que yo creo que, precisamente por eso logramos que el 76% de los municipios los tengan nombrados, 68% a raíz de las solicitudes, porque había esa voluntad. Incluso parte del ejercicio en la llamada al principio no era preguntarles como una trampa. Había un libreto, en la ley hace esto, se aprobó en tal año, este es el artículo tal. Le explicaban qué era lo que estaban solicitando para ubicarlos en tiempo y espacio, pero pues tardó un tiempo más en lo que caían. Así que bueno, pues un poco ahí atiendo las dos interrogantes. Quería saber si en algún momento en el proceso de elaboración de este informe tuvieron la oportunidad de hacer un análisis de las solicitudes de información que se habían presentado al amparo de la ley 141, ¿no? Y quería saber si había una cantidad, si hicieron ese ejercicio, si había una cantidad sustancial de solicitudes presentadas, digamos, por ciudadanos en su carácter individual, es decir, no periodistas o de medios de comunicación. Hay una limitación con eso, y es que la ley 141 no permite que se revele la identidad de la persona solicitante. Yo no puedo saber incluso en los informes mensuales quién está solicitando. En Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de FOIA, y esto hay debate si es positivo o no, como hay categorías de solicitantes porque tienen que pagar, incluso dependiendo quién esté solicitando. Si tú eres académico estás exento, si eres prensa estás exento, pero si tienes fines comerciales, que pasa muchísimo a nivel de las agencias federales, pues dice que es para fines comerciales, y ese tipo de datos se conocen a nivel federal. Yo te puedo decir el porcentaje el perfil del solicitante. En Puerto Rico no hay manera de saberlo, además que los informes mensuales, con excepción, me atrevo a decir, del Departamento de Justicia, que los tienen bastante bien en orden y uno puede definir quién está. Y con todo y eso, los únicos informes que hacemos un análisis, digamos, algo del perfil del Departamento de Justicia, y los resultados pues no son los mejores, en el sentido que pudimos ver que 67 solicitudes que han recibido han denegado más del 50% de las solicitudes que han conseguido. No sabemos las razones, los llevaron al tribunal 10 veces y 4 de esas veces tuvieron que entregar la información que debió haber entregado desde el principio. Ese es el tipo de análisis que nos gustaría hacer si los informes mensuales se estuviesen rindiendo y, digamos, si se proveyeren un nivel de detalles y de datos que permita hacer ese análisis con la pregunta que hace. Pero por si acaso la pregunta era sobre las solicitudes al Tribunal de Ciudadanos bajo la ley 141. Exacto, porque estas son las solicitudes, estos son los informes que se supone que la agencia mantenga de las solicitudes que recibe. Esa es una cosa. Por si acaso tiene que ver la pregunta con cuando el ciudadano decide recurrir al tribunal bajo la ley 141 porque la agencia no le da la información. No hemos todavía levantado esa información de manera científica, ¿no? Pero anecdóticamente sí te puedo decir que las demandas de individuos han aumentado mucho desde que la ley 141 está. Antes de la ley 141 básicamente demandaba pues el CPI mediante mandamus y algunos medios no. Pero después de la ley 141 ha habido demandas de individuos, que era una de las cosas que se quería lograr con una ley, que era que los individuos también tuvieran mejor acceso al tribunal. Ha habido individuos, ha habido grupos que están relacionados con ciertos temas de interés ambientales, de protección de los animales, etcétera,
que han demandado. Ha habido grupos políticos que han demandado, o sea, miembros de partidos políticos que también han demandado a sus distintos municipios para buscar información. Así que la ley 141 como mecanismo para erradicar demandas por parte de los ciudadanos cuando la agencia no entrega información se está usando, está activada, está ocurriendo. Buen día a todos, felicitaciones. Excelente la iniciativa. Hay que empezar por algún sitio, ¿verdad? Y como decía el licenciado Ramos, hay que tener el andamiaje, ¿verdad? Para poder hacer esto realidad. Mi pregunta va sobre las demandas. Tenemos muy poca información sobre, hasta ahora, ¿verdad? No tengo los recursos y en el comunicado no vi mucho detalle sobre las dos demandas. Si nos puede abundar en cuanto a eso. Se mencionaron 16 municipios, pero creo que hay más que no habían contestado. No sé si es que se actualiza la cifra en la demanda de lo que aparece en el informe. Creo que hay como 19 municipios, si no me equivoco, y solo hay 16 en la demanda. Y los argumentos, ¿no? Y los remedios que se están solicitando en esos casos. Sí, en cuanto a la demanda de los municipios, sí son 19 municipios que no tienen designados sus oficiales de información, pero nosotros en la solicitud les dijimos que podían certificarnos negativamente que estaban incumpliendo y con eso satisfacían el requerimiento. Y ese es el caso, por ejemplo, de 2 de ellos y un tercero que está en comunicaciones constantes, ¿verdad? Así que todavía sabemos que no los municipios que están demandados son porque 2 en un caso particular entregaron incorrectamente, o sea, le pedimos información de los oficiales de información. Los nombres nos dieron nombres del relacionista público del municipio, que bien podría ser el oficial de información, pero tendría otras labores como rendir los informes, o la administradora municipal, que ese fue el caso, por ejemplo, de Camuy. Pero las demandas son demandas bajo la ley 141, estamos utilizando los mismos mecanismos, son solicitudes de información que les pedía la información de contacto. Así que el remedio es que nos provean la información de contacto, o en la alternativa incluso podrían darle una certificación negativa. Esperaría que no, que viéndose forzados de llegar al tribunal, la solución sea que los nombren y que se añaden a la lista de la mayoría de los municipios. Y lo mismo con las 3 agencias demandadas, que se les pidió los informes mensuales en varias ocasiones y no los habían entregado para poderlos añadir a los datos. Lo que queremos es que nos entreguen esa información. Es una demanda de acceso a la información. Es por los informes y porque nunca nos dijeron si habían adiestrado o no. Por ejemplo, las agencias que nos enviaron sus informes, nos enviaron unas tablas, pudimos hacer unos análisis preliminares, pudimos corroborar quién estaba dando los adiestramientos, porque le preguntamos quién era el recurso. A veces nos enviaron las presentaciones de PowerPoint que dieron, cuál fue una certificación del bufete que contrataron diciendo que en efecto había trabajado tantas horas dando este adiestramiento. Pues queríamos tener ese cuadro de los informes. O por un lado son los informes y los adiestramientos, y por otro lado que nos den la información de contacto de sus oficiales de información. Y quiero repetir para efectos de la grabación, ¿no? Y por si acaso no se escucha ahorita, las 3 agencias son Educación, Seguridad Pública y Vivienda. Los 16 municipios son Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco. No pudieron realmente acceder a conocer si los oficiales de información designados eran empleados de carrera de las agencias o los municipios. Finalmente esa información que en ningún momento se les proveyó en la búsqueda. Es que era bastante inconsistente. Nosotros les preguntábamos que nos dieran cuál era el título o el puesto que tenía el oficial de información, porque como son empleados que ya están en nómina, que no requieren ninguna contratación, pues cuál era el puesto. Y ahí un poco pues descifrábamos, a veces nos decían de carrera y pudimos sacar algunas estadísticas, pero era tan inconsistente que pues no valía la pena calcular cuánto sí, cuánto no, porque los criterios eran muy pocos y de hecho la ley requiere que sean por lo menos 3 oficiales de información, que 2 sean de carrera, y si van a nombrar menos oficiales de información de 3, que pidan una dispensa. Y hay municipios como San Juan, que tiene un solo oficial de información. Guaynabo tiene un solo oficial de información. Son municipios más grandes, se tienen municipios pequeños, digamos, pienso en Aguada, que tiene los 3 nombrados, ¿verdad? Pues un poco, pues, esos son los que yo pediría la despensa, o sea, en todo caso, ¿verdad? Pero hay mucha inconsistencia. Yo creo que es falta de conocimiento de cómo opera la ley, si les hablamos del artículo 5, pues leían uno nada más y no la ley completa. Pero la idea de los empleados de carrera, para mí cumple 2 funciones, y lo decimos en el informe. 1,
haya continuidad en los puestos, ¿verdad? Que no cambie con el vaivén de las administraciones. Y por otro lado, que estén un poco libres de presiones políticas, porque pues muchas veces sabemos que la idea es que el oficial sea un ente aparte, que está adiestrado, que le llegue la solicitud y no tenga que pedirle permiso, digamos, al alcalde o a la alcaldesa de puedo divulgar esta información o no, que con sus propios criterios pueda hacer el ejercicio de divulgarlo, ¿verdad? Y en ese sentido, el CPI y nosotros en otro momento comentamos un reglamento del Departamento de Justicia, porque precisamente el reglamento tenía varios niveles de jerarquía que no se podía divulgar la información hasta que el secretario la aprobara. Y esa es la práctica común, yo pienso, en muchas agencias, y la idea es romper con eso si profesionalizamos, digamos, el rol de los oficiales de información, como pasa en otras jurisdicciones a nivel federal y en otros países del mundo. Que tiene que ver con los formularios. Ustedes lo mencionan en varias instancias y mencionan al menos una en la que hay requisitos adicionales a los que impone la ley. ¿Se va a tomar alguna acción en cuanto a eso? ¿Hubo algún señalamiento? ¿Se le expresó a ese municipio o a esa entidad que estaba, ¿verdad?, yéndose por encima de lo que dispone la ley en ese caso? ¿Y cómo lo ven en términos generales? Si esto es una práctica generalizada, que esos formularios, para empezar, que no los requiera la ley, tengan ese problema, ¿no?, de que se añadan requisitos. Sí, yo creo que los municipios no lo vimos tanto. Yo creo que el problema está mayor en las agencias. Para mi sorpresa vi demasiados formularios, demasiados reglamentos, y eso es falta del problema de que haya alguien que esté fiscalizando esto, que haya una directriz central a nivel del Ejecutivo de cómo se va a hacer, ¿verdad? Y no hay necesariamente una solución inmediata a eso. Un poco, pues, yo creo que va a ser un poco más reactivo, que cuando le apliquen a uno un formulario o uno, ¿verdad?, llena el formulario y quieras utilizar la información distinta, pues ahí es que un poco la podría impugnar, ¿verdad? Creo que lo veo un poco difícil ver de manera proactiva, pero yo creo que el señalamiento es un primer paso, porque son varias las agencias que tienen formulario, y yo sé que esto ha pasado y le pasa a periodistas también, que si no envías la solicitud con el formulario y de momento pierdes 3 días y ¿qué pasó? Y el formulario no lo pide la ley. Yo creo que uno de los problemas de la ley, y fue uno de los comentarios, las críticas que ha hecho el CPI al 1303 en términos generales, no se puede estar pidiendo tantos reglamentos. La ley debe ser suficiente para que se regule todo lo que tenga que ver con acceso a la información, porque si empiezas a dar potestades de que cada cual reglamente como entienda correcto, pues unos van a ser más secretivos y otros menos secretivos, y yo creo que eso es parte del problema, digamos, principal que pasa con esta cultura todavía de secretividad, que cada cual vela, depende de la del funcionario que esté dirigiendo la agencia en ese momento, y nada, lo que hicimos fue un poco levantar bandera, porque nadie, yo creo, que había hecho el ejercicio de ver, de mirar página por página que esto estaba pasando, y era un poco dependiendo de la agencia que le estuvieses pidiendo la información. Y con la ayuda de, por ejemplo, la Liga de Ciudades, y si la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes, después de esta acción, entienden que sí, que deberían asumir el rol que deben tener de liderar sus respectivos municipios, eso es una conversación que se podría tener a través de ellos para realmente buscar formularios y reglas uniformes que apliquen de manera uniforme, porque tampoco el resultado tampoco puede ser 78 formas de interpretar el acceso a la información a nivel municipal. El resultado debe ser una sola forma a nivel municipal, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, porque es que el concepto es uno solo. La información se presume pública, punto. De ahí en adelante lo demás pues son complicaciones. Lo básico es que la información que tiene el gobierno se presume pública, y cualquier información puede tener acceso a ella. Se acabó. Sí, el licenciado Ramos mencionó sobre... Gracias. Lo ideal que sería tener cierto grado de independencia o autonomía de los oficiales de información dentro del contexto de una agencia, ¿verdad? Que no dependa solamente de lo que diga el jefe, por así decirlo. Y mencionó que había algo de eso en el plano federal y en otras jurisdicciones. Quería saber qué propuesta tendrían ustedes en ese sentido, porque sé que es algo difícil y que, ¿verdad? Pero mirando al futuro, ¿qué propuesta tendrían ustedes, y si tienen algún ejemplo en lo que mencionó el plano federal o algo así? Sí. Yo en términos generales no soy muy pro en el 966, que ha sido enmendada en múltiples ocasiones,
Pero sí creo que por lo menos en cuanto al trabajo, ya está bastante sistematizado, es un poco demasiado burocrático, sobre todo las agencias federales, porque claro, responden a muchísimas solicitudes de FOIA, pero los oficiales de información son personas encargadas solamente de esos temas. Uno puede ver lo equivalente a los informes mensuales, son los FOIA logs. O sea, ahora mismo tú te puedes meter en cualquier agencia federal y vas a ver toda la información que se ha solicitado en los últimos 5 años. Y el perfil de la persona que lo solicitó, etcétera. Y nosotros en el CPI, que tenemos experiencia haciendo solicitudes de FOIA a agencias federales, pues trabaja con esa persona aparte. En ningún momento, ¿verdad? Internamente tienes una persona encargado que es el liazón de FOIA, que es como un ombudsman en la agencia que trabaja eso. El oficial de FOIA, esa es su única función, ¿verdad? Y hay muchos mecanismos. Yo creo que el proyecto de ley que presentó el CPI en el 2016 tiene una estructura, ¿verdad? Que no fue aprobado, pero tiene una estructura que creaba una figura y un andamiaje y le daba una responsabilidad a los oficiales de información que apuntaban a de qué manera, pues yo creo que es un asunto de profesionalizar y ver de qué manera pueden tener ese grado de independencia. La fórmula pues no la tenemos, pero hay muchas maneras de mirarlo. O sea, las leyes de acceso a la información a nivel mundial, más de 130 países tienen leyes de acceso a la información, muchísimas más avanzadas que FOIA. Los 50 estados tienen sus follas estatales. Hay muchos referentes. Pero eso es un reto continuo, porque yo creo que es un asunto de cambiar una cultura. Yo creo que no importa cuánto legislemos y digamos lo que tienen que hacer, tiene que entender es una cultura en la agencia, que hay una rendición de cuentas, que todo lo que generen, que producen, hasta los emails. Eso es un entrenamiento que sepan, hasta el email que tú estés enviando, no importa que le pongan la salvaguarda completa al final de confidencialidad, alguien te puede hacer una solicitud de información. Claro, puedes invocar algunas excepciones y vas a tener que tachar algunas partes de la información, pero puedes tener acceso a todos esos documentos. Y yo creo que es un asunto de cambiar la mentalidad de que todo lo que ejercen como servidores públicos puede estar disponible para una persona, todos los documentos que generen, residan, conserven, ¿verdad? La definición de información y documentos Yo quiero públicos. añadir a eso que los oficiales de información del gobierno federal no funcionan mejor porque tengan un mejor esquema, porque el mejor esquema lo tenemos nosotros, que tenemos un derecho constitucional. A nivel federal no se reconoce un derecho constitucional. Ese lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que hacemos referencia a ellos porque llevan 50 años haciéndolo. Ya han desarrollado mecanismos, han desarrollado formularios, han desarrollado métodos que son referencia obligada simplemente porque llevan 50 años haciéndolo y han tenido ya suficiente experiencia y práctica, ¿no? Por eso es que hacemos referencia a este tipo de oficial. Y en el gobierno federal, esencialmente, esto es una persona que es un empleado más, no es del cuerpo de confianza, no es un ayudante del secretario de la agencia, es una persona que probablemente ha ocupado su cargo 20 años, el cargo de oficial de información, se adiestra en eso, están agrupados, o sea, todos los oficiales de información de las agencias federales tienen su propia asociación de oficiales de información y se adiestran ellos mismos y se ha desarrollado como un gremio de oficiales de información totalmente separado de quién es el jefe de la agencia, quién es el presidente, a quién nombraron ahora, quién viene después, totalmente separado, que simplemente administra esta ley que se llama FOIA, a nivel federal se llama FOIA, que simplemente administra esta ley, y eso es lo que ha hecho por los últimos 20 años, y eso es lo que hará hasta que se retire, y recibe las comunicaciones de los ciudadanos, ayuda al ciudadano a depurar la solicitud, porque a veces el ciudadano no sabe cómo traducir lo que está pidiendo en un término que realmente sea el documento que la agencia tiene, ayuda al ciudadano a dirigirlo. Mira, debes dirigir la solicitud a esta parte particular de la agencia o a este departamento que es el que tiene esa información. O sea, tiene todo, conoce eso, conoce dónde está la información, quién la puede dar, pero bajo ningún criterio mira la información para decir, bueno, esto se va a ver bien mañana si sale en el periódico, no se va a ver bien. Y esa función, que también puede ser legítima, ahora en las agencias existe en los oficiales de prensa, existe en los relacionistas públicos, internos o externos, y eso está bien. Y eso va a seguir existiendo. Y esas funciones de oficial de prensa y relacionista van a seguir respondiendo al jefe de la agencia. Pero es que es una cosa separada, o sea, es una cosa distinta. No es un relacionista público o un oficial de prensa a cargo de esa evaluación. Tiene que ser un funcionario de carrera de la agencia que simplemente esté dando un servicio al ciudadano. El servicio al ciudadano es conseguirle la información que está pidiendo. Eso es todo.
independientemente de quién sea, si me cae bien, si no me cae bien, si creo que va a ser para propósitos políticos, si creo que va a ser para propósitos negativos de prensa. Es independiente de eso. El oficial de información recibe la solicitud, la contrasta contra la ley, se puede entregar, no se puede entregar, le aplica alguna excepción, no le aplica alguna excepción, y aquí está la información. Ahí va a comentar algo rápido, es que estoy optimista con que podamos mover el 1303, pero en lo que, porque sabemos el tiempo que puede tomar eso, yo creo que el planteamiento de ley 122, incluyendo alcaldía, rama judicial, rama legislativa, debemos tratar de promoverlo, aun si se dan reuniones como se planteaba, ¿verdad?, con asociaciones de alcaldes y ahora en virtud de la demanda se provoca alguna proactividad, ¿verdad?, de parte de los organismos gubernamentales. Lo digo porque aun cuando la divulgación proactiva de ley 122 le aplica principalmente a rama ejecutiva, al final dice que esos organismos, rama judicial, rama legislativa y municipios, tienen que cumplir con el deber de publicar los asuntos que aparecen en listados. Así que es raro cómo se hizo, pero sigue siendo una herramienta para exigir que divulguen información proactiva. Y lo digo porque el ejemplo que dan de demandar al municipio de San Juan, creo que fue que mencionaron, para la divulgación de los salarios, pues ese pleito no se tenía que llevar, porque a 12 meses de la aprobación de la ley 122 se supone que la retribución de personal estuviera siendo divulgada proactivamente ya. Así que si se dan, si se reacciona para cumplir con ley 141 ahora, con estos municipios que faltan y organismos gubernamentales, creo que deberían un poco, por usar una frase así, arrancar el brazo e incluir ley 122 en cuanto a la divulgación proactiva de información. Así que nada, ese comentario. Quería tomar el comentario del representante como un punto para, pues ya, un poco cerrar, porque la discusión ha estado muy amena, se le agradecemos mucho las preguntas y los comentarios, pero no queremos abusar del tiempo de los invitados, y además el licenciado Ramos Hernández tiene que atender también otro asunto, así que quizás una última pregunta, quizás, para no cortarlo así, si alguien tiene alguna última, además del representante, si no, pues cerramos. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí hoy y por internet también. Gracias a los invitados que estuvieron por acá hoy. El informe, como les dije, está disponible en la página del Centro de Periodismo Investigativo, el informe que estamos publicando hoy. Y los pleitos se radicaron ayer, así que el licenciado Ramos Hernández y el equipo legal del centro va a estar atendiendo esas demandas, y pues si hay vista o todo lo demás, se lo notificaremos también. Gracias.